Buenas noches, profe. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bien, profe. ¿Qué tal el Buenas noches, día? profe. ¿Cómo Buenas va? noches. Buenas, Kate, ¿cómo vas? ¿Cómo están todos? Bien, sí, señora, gracias a Dios, aquí laborando como siempre. Qué juiciosa. Buenas noches, profe. Buenas, buenas, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, gracias. ¿Y tú? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bien, bien. Aquí, en el sagrado deber. Buenas noches, profe. Buenas, ¿cómo estás, Davis? Bien, ¿es usted? Bien, bien, sí, señor. Bien, bien. Me alegra mucho. Kate está muy adornada. Sí. Quise Hola, adornar hoy un profe. poquito. Eso me Hola, parece profe, bien. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julito? ¿Qué tal? Bien, gracias por ese cuadrote. Bueno, profe, dale. Bueno, ¿cómo les fue en su otra clase? Ay, profe, sí, señor, yo no sé, eso ya le da miedo, es como hablarle a uno porque... Sí, sí, señora, sí, apenas nosotros terminamos, le puedes escribir. Bueno, entonces vamos a empezar con los autores colombianos, ¿cierto? Estamos empezando con autores colombianos. Tenemos entonces a Andresito Guzmán de primeras. Sí. Ah, yo sí. Yo, profe, le voy a cortar la cara a Andrés. No. No. ¿Qué iba a decir otra vez? No. Sí, yo también No. estaba pensando en lo mismo. Yo le estaba mirando la cámara acá, yo me estaba riendo. Oigan a mi tía. Muy bien, Andresito. Entonces, ¿necesitas compartir pantalla o necesitas profe. hacerte listo? Sí, porfa, profe. Ahí ya estás con los poderes de Grayskull. Exprésate. Esto rapidito, vamos es con así a la velocidad de Flash. Ujú. Listo, profe. Entonces, el libro que yo elegí se llama La Biblia de los Caídos de Fernando Trujillo. Entonces, les voy a dar una pequeña introducción de quién es Fernando Trujillo. En la bibliografía coloqué que el 30 de diciembre de 1973 nació en Madrid, España. Es escritor, empezó a escribir a partir del 2010 hasta la fecha, y su género, o sea, el género que él maneja de sus libros es fantástica, ciencia ficción y suspenso misterio. Una entre comillas de él estuvo en Colombia el año antepasado y pues lastimosamente me perdí la firma de los libros. Tengo todos los libros de él, o sea, pues me faltan los 3 tomos restantes de Guerra de los Cielos, pero todos los de la Biblia de la Biblia de los Caídos los tengo. Sus obras más importantes han sido La Biblia de los Caídos, la saga completa, La Prisión de Black Rock, que también es una saga con 8 libros restantes, y La Guerra de los Cielos, que tiene una saga de 4 libros, de 6 libros, de 6 libros. Algo que me causó mucha curiosidad en sus libros de la Biblia de los Caídos es que no se dividen en capítulos, sino se dividen en versículos. Entonces, no sé si mis compañeros han visto la Biblia, se divide igual, totalmente igual, solamente pues que es un libro de ciencia ficción. Otra cosa que me llamó mucho la atención es qué tan omnipotente es Dios, ¿sí? Entonces, según el autor, él dice por qué a una niña de 6 años le pasa una posesión demoníaca. Entonces, él se pregunta en su libro el por qué.
Y otra cosa que me causó mucha curiosidad es por qué los seres divinos sienten envidia sobre sobre los humanos. Entonces son como cosas que uno va leyendo en el libro y pues, bueno, en sus diferentes libros y pues se va respondiendo. Listo. El desarrollo del libro es en la casa de un multimillonario que se llama Mario Tancredo. En el transcurso del libro nos van contando que Mario es una persona, ¿cómo se diría? Él recogió toda su riqueza pasando por encima de todo el mundo. Entonces, pues, al verse así, en el transcurso del libro va mostrando que su hija Silvia presenta una posesión demoníaca, entre comillas, porque pues más adelante explican, y empezamos a ver el nombre de todos nuestros, ¿cómo es que se dice esto? Nuestros personajes. Uno de ellos y el más importante es el Gris, que se ve aquí en la carátula de nuestro libro, y él es una persona sin alma. Y para contactarse con él hay que ir a una iglesia pues una iglesia súper vieja, y toca hacerle una oración a él para que él pueda acudir a ayudarlos en ¿cómo es que se llama? En los problemas que tienen. Otro de nuestros personajes principales es Sara, que es una rastreadora. Ella se caracteriza porque si necesitan rastrear a una persona, solamente con tocarla o con un objeto de esa persona que posee esa persona, puede rastrearlo y saber quién es, de dónde es, quién es y por qué la buscan. Otro personaje es Alex, que es un poco misterioso, no se sabe quién es. O sea, en el primer libro no se sabe quién es, pero al transcurrir de los tomos te va mostrando que es como una escolta del Gris, del personaje principal, y que ellos dos hicieron como un negocio bueno, como dirían por ahí, cuadrar la muerte del mismo protagonista de la saga. Otra cosa así en común que me parece muy genial del libro es que van hablando sobre la forma que escriben los protagonistas. No escriben con letras normales, sino con runas, con símbolos especiales para protegerse del mal, de los demonios, de los mismos ángeles. Y otra cosa que me causó mucha curiosidad es que aparecen nombres de arcángeles originales, que es Miguel y Samael, que es el que conocemos actualmente como el diablo. Y eso sería todo. Ok. Andresito, ¿y por qué leer este libro? ¿Por qué leer el libro? Porque es un libro que te lleva a la fantasía. Si empiezas con el tomo 0, o sea, espérame un momentico, profe, no sé cómo dejar de compartir la pantalla. Y espérame, quito listo. Si tú lees el tomo 0, te dan como ganas de leer el tomo siguiente. O sea, el tomo 0 te guía para empezar a leer los demás. Y es como te engancha como en la historia. Y los demás tomos te van dando como la indicación de cómo va enganchado el tomo 1, digamos, del Gris con el tomo 0. Y si tú lo leíste así como en el orden, te va llevando a que la historia es un poco cruda con una sola persona del libro. Ok, César tiene la mano levantada. César, adelante. Pues quería hacer unas preguntas sobre el autor. Andrés, ¿tú has averiguado si el autor es de pronto satánico? No. Porque pues lo que tú hablas, o sea, yo conozco un poco, ¿sí? Yo conozco de religión, yo conozco un poco de sectas, yo conozco de todo un poco. Y lo que tú hablas es el libro
está basado cuando dices que habla sobre, bueno, Samael, si conocieras, en el lado oscuro es un demonio. ¿M? Así en el Sí. libro deja que es un arcángel, no es un arcángel, es un demonio. Y como tú dices, el libro está plasmado en versículos, tal cual así está la Biblia negra, ¿no? Está también por versículos que intenta replicar lo que es la Biblia normal, católica o evangélica, ¿sí? O sea, siempre el lado oscuro va a tratar de imitar lo que es todo lo que sea de Dios. Entonces, quería saber si de pronto o conoces y si realmente el autor es o pertenece a un grupo de sectas satánicas. No, mira, Ese lo era- que pasa es que, digamos, de pronto no me di a entender muy bien con el tema del libro. El libro no tiene nada que ver con satanismo, ni religión, ni nada por el estilo. O sea, lo que hice fue compararlo. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú ves la Biblia tiene versículos, que es lo más lógico. Lo que quiso hacer el autor es representar como el paso a paso de la historia del Gris, que es el personaje personaje principal. principal. Exactamente, lo que quiso hacer es mostrarlo por versículos, ¿sí me hago entender? Y no mostrarlo por capítulos, porque Sí. sería como sería lo más cotidiano. Ok, Pero sí, del entiendo. resto no. Como para hacerlo más dinámico. Bueno, y lo de Samael, si vemos anteriormente en la Biblia, Samael era la mano derecha de Dios, que fue el que cayó, es el ¿Ese no es actualmente, Lucifer? Mi ignorancia. exactamente. No, Sí, no, perdón, no no. sé. Sí, él es Luzbel, el no. El famoso que cayó era Ah, Luzbel. eso. El ángel caído. el ángel caído, es él. Y si uno se pone a ver en la historia, Lucifer es Samael. Pero entonces, pues, lo que hace él es mostrar que en un tiempo el Gris asesina a un arcángel, pero pues en el libro explican que no fue él, sino fue otra persona, fue un cazador de dragones. Pero pues para contarles el libro tendríamos que pues leerlo. ¿Sí? Andrés, un audiolibro, por favor, ahí ese libro. No me entiendes. No, de hecho, si quieren, les puedo compartir el audiolibro del tomo cero. Es muy bacano. Y bueno, y la persona que lo lee como en esa mística, como en ese suspenso. Es muy bacano. No sé si tengan otra pregunta. No, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Estoy pensando. Ay, mira, Andresito, profe. Andresito, ¿considera el libro como un libro de miedo o de terror? No, para nada. Es un libro, no tiene nada de terror. Realmente no tiene. En el audiolibro sí se presenta como cuando se meten ya el tipo de la posesión demoníaca, tuercen la voz y todo eso para parecer la posesión demoníaca. Pero si tú lees el libro, pues lógicamente no vas a generar como ese miedo, como ese no. Solamente en el audiolibro. No, y es súper interesante, papi. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, lo mío no es pregunta, es como apoyo a mi compañero Andrés. Yo ya me he leído los tomos, estoy muy al tanto cada vez que salen. Los tengo, de hecho, tengo la colección en físico. Y la idea es que no vayan a asustarse en el hecho de que dice la Biblia de los caídos, porque es como el hecho de la Divina Comedia de Dante, que el título nos dice una cosa, pero la historia nos dice La otra. historia es Y hay que diferente. llevarlo a que es un título de fantasía. Y que, perdone, de pronto desvarío ahí un poco lo que decía Andrés, no hay solo un protagonista que sería el Gris, sino también, digamos, en uno de los tomos se torna en Marlene, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, un ángel. Pero si uno lo lee, pues no es nada satánico, no es nada malo, es una historia de ficción, es como decir, la historia real de Cenicienta es una violación, pero ahorita yo la llevo a otro contexto, que es una historia de fantasía de Disney, pero créanme, son unos tomos muy interesantes, yo lo tomo
por mi parte como lectura ligera, en el sentido que no son libros extensos, no son libros de letra chiquita, no son libros que sean complejos, pero sí son muy interesantes y que si los quieren leer para pasar el rato o ver algo distinto, es muy recomendado, la verdad. Sí. Cami, ¿tú tienes algún de pronto, el compañero, algún link o algo donde uno pueda bajar de pronto toda la Pues es colección? que yo No, soy la muy verdad, sí, no. fanático a tenerlos en Sí, físico, no me sí, es que, gusta leer. De hecho, no me se lo gusta leer en el recomiendo en equipo. físico. Sí, y se lo recomiendo O sea, en en la físico. Panamericana. Ujú. Sí, los puedes conseguir ¿Es todos ya en caro? la Panamericana. No, No, no es no es caro. costoso y la idea es que, porque estos yo no los tengo en digital y tengo varios digital y estos no, porque mucho del sustento con lo que inició el escritor fue gracias a estos libros. Entonces, digamos que fue una forma de apoyarlo. Hoy en día pues es más grande, obviamente, porque ya es mucho más conocido, pero digamos, esto fue el pie de fuerza para que pudiera seguir escribiendo los demás tomos, ya que él Sí. inició por medio de Y de, Facebook publicitándolos. sí, y de hecho, él duró 4 meses como número 1 en Amazon. Con el primer libro que fue La Biblia de los Caídos, tomo 0. Él duró 4 meses siendo el primero en Amazon. Inclusive, si ustedes quieren el libro digital, creo que en el Facebook de él tiene el tomo 0 gratuito, para que ustedes lo Sí, descarguen gratuito y los demás sí sí. los puedan comprar. Ok. Pues yo ¿qué recomiendo? Pues yo soy de las personas que me gusta tener mucho mi libro, los tengo originales, para que los compré todos en Panamericana y para que son muy bacanos, o sea, la lectura o sea, el inicio del primer libro te guía a seguir leyendo los demás y te va dando como las instrucciones de cómo los debes leer. Es muy interesante. Bueno, qué bien. Vamos a ver qué dice acá. ¿Hay algún otro comentario? Saber quién es el escritor y lo que piensa y uno sentirlo y verlo y no sé, de pronto a Andresito se le olvidó decir que fue programador informático, o sea, algo que Oye, tiene que ver sí, con qué ustedes, chévere. ¿no? Qué chévere, sí. Entonces, bueno, ahí les dejo la curiosidad. Muy bien, Andresito. Entonces, si no hay más preguntas en el auditorio, ¿cierto que no? Entonces, ¿quién continuaría, Julito? Ya te digo, profe. Ok. Un segundo. Muy bien, Andresito, con Eh, la o, presentación. Obani Gracias, profe. o Navi. Súper Con Andresito, Avi, buena con Avi exposición. Ricardo. Qué pena haberle cortado la Gracias. cara, ¿no? Disculpe. No lo van a superar jamás. Sí, no creo que. Él es un compañerito que no me contesta, Julito. ¿O Él es Navi, el que no no? vuelve Ah, a listo. clase. Sí, él no volvió a clase. Él sí, ok. No, y yo le marco y no me contesta. Sí, al fin desapareció. Sí, profe, yo no sé. Ya, pues apenas tenga la reunión con la ingeniera Juanita, también le van a, perdón, Julito, a notificar sobre eso, porque no me contesta el muchacho. Bueno, el señor, creo que es un señor. Triste por el man entonces. Bueno, muy bien. Entonces, Listo. Ricardo no está. Entonces, o Navi, José Ricardo. Ok, él no entra. Listo. Diego Fernando Duarte. Sí, sí, sigo yo. Dieguito, bienvenido. Ah, Gracias. Bienvenida a la clase de comunicación oral escrita. Hola, mucho gusto. ¿Y eso Profe, porque me sea queda- bienvenida? Julito, que está de chistoso, no, profe, qué pena. era un chiste. Profe, Ah, ah. entonces, espérame. Su merced ya tiene los poderes de Grayskull ahí. Sí, ya, regálame un segundo. Ok. Mm, mm.
¿Cómo puedo compartir toda la pantalla? Abajito le das compartir pantalla y te muestra escritorio para que lo muestres como todo y no te vaya a molestar. Y el video, antes de compartirla, en la parte inferior izquierda aparece compartir con audio. Lo puse con audio, pero no Un veo el del letrero verde. escritorio. Es un letrero verde. Abajo, ya es que a mí no me deja, si no te diría como. Profe, si me ves hablando es que voy a llamar porque tuve una caída y no tengo video en el trabajo, entonces no puedo seguir monitoreando lo que estaba haciendo, ¿bueno? Bueno, Bueno, voy a presentar mi presentación. sí, ahí está. Muy Ay, bien. espera, que me perdí. Ya. Bueno, entonces, el libro que yo elegí es Perdido en el Amazonas, de Germán Castro Caicedo. Nació en Zipaquirá el 3 de mayo de 1940. Es un escritor y cronista colombiano y sus obras se caracterizan por manifestaciones, testimonios sobre la realidad del país y el mundo. Es un escritor que le gusta escribir sobre realidades, muy realista, le gusta escuchar a las personas y escribir sus relatos. Dice que muchas veces la realidad supera la ficción y es algo que pasa en este libro de Perdido en el Amazonas. En 1967, él ingresa al diario El Tiempo como cronista general y permaneció 10 años en permanente recorrido por diferentes regiones del país y del mundo, que es lo que a él le gusta. Y por esto y sus escritos obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Megenthaler. Sus publicaciones fueron Colombia Amarga en 1976, Perdido en el Amazonas 1978, del ELN al M19, 11 años de lucha guerrillera 1980, Mi alma se la dejo al diablo 1982, El Carina 1985, El Hueco 1988, El Cachalandrá Amarillo, 1989, El Huracán, 1992, La Bruja, 1994, El Alcabarán, 1996, En Secreto, 1996, La Muerte de Guía Conturra, 1997. Ya como turra. Listo. Bueno, entonces, el libro, ¿por qué me llamó personalmente la atención? Porque, bueno, me gusta el Amazonas, soy un amante de los animales y de la fauna de este lugar y me causó mucha curiosidad el nombre inicialmente. Pero ¿por qué? Bueno, entonces, ¿en dónde empieza el libro y dónde se contextualiza? Entonces, la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Es una vasta región de la parte oriental de América del Sur que comprende 9 países. Ellos están Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Guayana, Surinam, la Guayana Francesa y el Ecuador. ¿Y por qué leer este libro? Su personaje principal nos lleva a varias aventuras y conocimientos del Amazonas, como pueden ser sus habitantes, que es un tema muy principal en el libro. De hecho, el libro empieza con la desaparición de Julián, que es nuestro actor principal. Bueno, de hecho nunca se tiene como al ser como un relato de la realidad, pues él nunca se incluye en la historia, sino se habla de él. Nos cuenta todos sus recorridos por tribus indígenas. Bueno, él se considera una persona blanca, ¿no? Él pertenecía a la Marina y se enamoró del Amazonas. Se enamoró de su gente, de sus culturas, de la manera de vivir en este lugar.
Aparte de enseñarnos de sus habitantes indígenas, también nos enseña de los animales que la habitan, como las pirañas, cocodrilos, plantas medicinales. mm, nos lleva, nos lleva a imaginarnos todo eso, nos lleva como a estar ahí, como a sentir que estamos viviendo ese momento como lo leemos. Y sus paisajes. En este libro nos cuentan a detalle cómo es navegar, se siente los ríos, cómo le da duro a las personas navegar, el mareo, las enfermedades, el conocimiento que se tiene de la naturaleza, el conocimiento que tienen los indígenas para caminar por estas selvas, para navegar. Nos deja ver que es una cultura súper extensa y que el pensamiento del hombre siempre ha sido como el de culturizar a los indígenas, pero entonces, ¿hasta qué punto es esto real? ¿Hasta qué punto de verdad quién es el que sabe más como de cultura y generalizar? Y también nos muestra los abusos del hombre, nos muestra el típico personaje que se quiere aprovechar de las riquezas naturales, los caucheros que fueron un problema en el Amazonas, minería, abuso del río, contrabando de animales. Entonces, creo que esas son las razones para leer este libro y ya. Qué interesante eso, ¿no? Poder conocer qué está pasando en estos lugares. Bueno, todo esto es fruto de investigación periodística y termina cada uno de los libros de Germán Castro Caicedo terminan en esto. Un libro después de haber hecho una investigación previa muy exhaustiva. Él tenía un programa de televisión y ahí entrevistaba a mucha gente. En esos 10 años como cronista, la crónica es un género que, entre otras cosas, se está perdiendo mucho, no desde lo escrito, pero sí, por ejemplo, desde lo radial, se ha perdido totalmente. Porque la gente se volvió muy moderna y entonces no le gusta que le cuenten en evolución hechos, sino que quiere todo en resúmenes. Entonces, ser cronista desde el punto de vista periodístico requiere de una gran habilidad en la escritura y específicamente en los temas, digamos, como de manejar en tiempo, contando historias. Entonces, por acá hay una situación corta. Quisiera de pronto, un segundo, a ver si la encontramos. Un minuto. ¿Quién se va listando mientras yo voy buscando acá el documento? Ya te digo, profe, Dieguito fue el que ya expuso, ¿no? Oscar Reinel Santo Capera. Ok, entonces antes, un segundito, a ver si yo encuentro acá rápidamente. Aquí está. Vamos a ver qué pasa para complementar esta exposición. Muy buena. Muy bien, Chinito, qué bien. Dieguito, que te gusten estas cosas. Me dicen si lo ven. ¿Qué tal si dejamos los... La vida de Germán Castro Caicedo, de verdad que es uno de los personajes del periodismo colombiano, quien determinó, pues, como los primeros, qué era hacer periodismo investigativo en Colombia, y era de verdad, como dice el periodista, recorrer a pata el país y meterse donde no lo habían llamado. De hecho, tuvo muchos problemas. Y ahí les dejamos, gracias a Diego, la curiosidad de los libros de Germán Castro y de su obra, y pues ahí lo tienen como
ejercicio reciente de esta entrevista. Muy bien, Diego. ¿Qué comentarios hay? Quedaron mudos. No, yo estoy aplaudiendo, profe. Ah, bueno, Dieguito, muy bien. Entonces, ahora sí vamos con nuestro siguiente invitado, si no hay más comentarios que dijeron. Hoy que Profe, estamos perdón. así pausados, cuenta, Davis. No, es que de la entrevista que usted colocó, me gustó una frase que dijo el escritor, cuando preguntaba por qué no había escrito o por qué no haría una biografía, una autobiografía. Y Ah, dice que sí. el ego no lo tengo tan grande. Me encantó esa palabra, me encantó. Sí, 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 sí. Esta mañana en el curso de la mañana hay un libro que definitivamente me vendió. Y es que yo, pues sí, realmente creo que el ego es la madre de todos los vicios, ¿no? Y me gustó. Se los dejo como curiosidad. Es justamente, ya les digo cuál. Y esto aquí, ¿por qué? El ego es el enemigo. Pinta bien el libro, se lo recomiendo. Muy bien, te lo recomiendo, Davis, porque creo que es buen libro por lo que alcancé a escuchar esta mañana. Gracias, profe, gracias. Entonces, ahora sí, otro comentario, algo que quieran aportar, algo que le quieran decir a Dieguito. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, Wilito, ¿con quién vamos? ¿Con quién habíamos dicho que íbamos? Profe, hasta ahí llega. No, Onavi no Ah, está. Onavi, Diego, Oscar y... Oscar Santo no está. Ah, Hola, ok. profe, sí, estoy un poco Oscar nervioso. Santos, sí. Ya le iba a contar la cara a Oscar No, también. pobre Osquitar, se nos iba a volver santo ahí de esperar. Julio Le iba a cortar. Guillotinar Ortiz. Julio Gillette Ortiz. Gillette, sí, que la corta de frente. Qué horror. ¿O porque está cuchillado? ¿Qué? Señora, No. no, me pongo nervioso. Entonces voy a Osquita, compartir relájese. pantalla sobre una diapositiva pequeñita. Entonces, compartir pantalla. ¿No me deja Listo. compartir pantalla, profe? Sí, señor, ya, conferidos los poderes. Que con... no, presentación. Esta, ok. Compartir. ¿Están viendo? Sí, ya empezaste a compartir. Bueno, profe, entonces, ¿qué le digo? A mí me tocó, bueno, yo elegí el libro del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Bueno, como sabemos, Gabriel García Márquez fue un actor y periodista colombiano, nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Es recordado por sus novelas y por sus novelas, pues también ganó el premio de literatura en el año 1982. Entonces, yo creo que aquí en Colombia y en el mundo, pues lo reconocemos y lo reconocen muchas personas. Entonces, ya pasó la diapositiva, es que eso está un poco lento. Bueno, entonces, ¿qué les cuento del libro del amor y otros dominios? Como les digo, fue publicado en el año 1994. La novela se narra durante el siglo XVIII, cuando todavía era colonia española, donde nos hablan sobre una sociedad en la cual los males y las costumbres de los habitantes, quienes ellos están siendo sometidos por órdenes de la iglesia. Entonces, así como la palabra de esta, o sea, de la iglesia vale más que cualquier cosa, pues los esclavos son sometidos por el rechazo, el racismo, entonces las razas africanas como que las menosprecian, por decirlo así. Entonces, el libro
tiene unos personajes principales que son Sierva María de todos los Ángeles, que es la niña, el personaje principal, de cual hace referencia al libro. Habla sobre el padre Cayetano, que es pues un personaje principal también. El padre Cayetano es un personaje masculino, el principal del libro. Es un hombre de mucha pasión, le gusta leer, tiene 36 años y tiene una extraña conexión con Sierva María mucho antes, desde antes de conocerla, por decirlo así. Entonces, el padre de Sierva María se llama el padre de Calzaldero, es un señor de 64 años, es una persona con un carácter débil, sentía mucho temor y era apático por todo, sentía culpabilidad por no estar cerca de su hija, de Sierva María, pero comenzó a acercarse a ella cuando un perro la mordió, porque como decían que el perro tenía mar de rabia, entonces pues ahí él quiso como acercarse hacia la niña. Entonces también está Bernarda Cabrera, que es como la mamá de la niña. Ella le tiene un odio a la niña en el fondo y pues tiene miedo también a la vez porque piensa que la niña tiene como una presencia de fantasma. Entonces, pues la mujer era una mujer avariciosa, pues le gustaba comerciar a los esclavos y tampoco quería al esposo, solamente estaba como por interés, por decirlo así. Con referente al libro, pues el libro se compone, la novela se compone en 5 capítulos y cada capítulo nos va mostrando cómo avanza la historia. En el capítulo 1 comienza cuando un perro gris con un lucero en la frente muerde a Sierva María en el tobillo izquierdo y a 3 personas más. Entonces ahí a las personas que muerde el perro, los esclavos se mueren, pero la niña no se muere. Entonces en el capítulo 2, en la segunda parte, la historia se remonta de nuevo hacia el pasado. Los padres de Sierva María se enfoca en el pasado de los padres de Sierva María. Se enfoca en referir las respectivas relaciones afectivas que mantuvieron ellos. El papá tuvo un amor cuando era joven y a él le prohibieron como que tener ese amor porque era como prohibido. Entonces digamos que eso también en cierto aspecto le afectó. Digamos que en el tercer capítulo, en la parte de la obra se trata del encierro de Sierva María, porque a la niña como piensan que está endemoniada, que tiene un demonio, porque en ese entonces, digamos que la iglesia como que tenía sus creencias, digamos que creían mucho en los demonios y creían en esas cosas así. Y en la cuarta parte, pues, ya adentra como... Profe, es que me bloqueo, profe, es que me da como cosa y no sé, se me bloquea. Bueno, profe, entonces, entonces les voy a decir lo que pienso. Analiza les voy que... a dar una opinión mejor de lo que pienso del libro. Yo leí el libro y yo pienso que, ¿por qué debíamos leer el libro? Porque el libro nos habla sobre cómo eran los tiempos de antes, cuando la iglesia, digamos que tenía el poder, digamos que la iglesia tenía sus creencias de que de pronto creían el demonio, decían que el amor era malo, decían muchas cosas. Es un libro muy interesante porque nos habla de la injusticia, nos habla del desamor, nos habla de muchas cosas en general. Entonces, no sé qué más podría aportar, profe. Pero, óyeme, pero ha sido divinamente, ¿qué es lo que te paraliza ahí, que de pronto te hace reaccionar y ¡ay! Como que eres consciente que estás hablando y de No pronto sé, te profe, da pánico? es que no, o sea, no sé cómo exponerle el libro, o sea, la verdad no sé cómo le diría yo. Pero si vas divinamente, vas divinamente, o sea, ¿cómo lo expones? Con lo que revisaste y con lo que sabes. Recuerda que nadie habla de lo que no sabe, entonces uno habla Sí, claro, con base en sí, lo claro, que... profe. ¿Sí? Entonces, bueno, el libro se divide en 5 capítulos, ¿cierto? Pues el capítulo 1 comienza cuando un perro gris con un lucero en la frente muerde a Sierva María en el tobillo izquierdo y a 3 personas más. Entonces, cuando ellos regresan a la casa, pues la esclava no le cuenta nada a la mamá de Sierva María y le dice que no, que a la niña no la mordieron.
Entonces luego pasan los días y como una india, una vidente, le dice al papá, a la mamá que sí fue verdad que la mordieron. Entonces ella va y le cuenta, va y le pregunta a la niña que si fue verdad que la mordieron y la niña dice, la niña lo niega, pero a la niña, pues sí, se dan cuenta que sí la mordieron. Entonces la niña piensa que es que está endemoniada, porque en esos tiempos las creencias eran esas. Entonces, pues ya en la segunda parte de la historia se remonta de nuevo, como le decía, en contar sobre el suceso del padre cuando era joven, por todo lo que había pasado. Y ya en el tercer capítulo, en esta parte de la obra, se trata del encierro de la niña, cuando la encierran como en un tipo convento. Entonces la niña, como obviamente la criaron las esclavas, porque los padres no le daban afecto, por decirlo así, la niña no recibió afecto del papá ni de la mamá, sino que como que los esclavos que la cuidaban eran quienes le daban el afecto, por decirlo así. La niña siguió esas creencias de los esclavos. Los esclavos tenían una creencia que se llamaban yoruba, si no estoy mal, y digamos que la niña se apegó mucho a esas creencias, y cuando la encerraron, a ella le quisieron quitar como unos collares y unas prendas que la esclava le había dado, los esclavos le habían dado. Entonces la niña se puso muy furiosa, obviamente reaccionó mal, y ellos tomaron esa reacción de la niña como si fuera un efecto, o sea, como si dijeron, no, ella está endemoniada. Entonces comenzaron a exorcizarla. Luego aparece el personaje principal, que es el padre Cayetano, que él tiene como una conexión con la niña desde antes de conocerla. Entonces prácticamente el padre tiene 36 años y la niña tiene 12 años. Obviamente es como una relación prohibida, por decirlo así. Entonces, pues, en la cuarta parte, el obispo, el padre le cuenta al obispo sobre el amor que siente sobre la niña, y a él, o sea, lo ven mal. Entonces el obispo va y despoja al padre de su cargo y va y lo envía a cuidar leprosos, porque obviamente no acepta este tipo de relaciones. Entonces la novela, pues digamos que alcanza el clímax en el capítulo 5, donde Cayetano, pues como le decía, le cuenta al obispo eso. Entonces a la niña le quieren hacer un exorcismo, la niña la someten por muchas cosas, le cortan el pelo, le hacen muchas cosas, y a la final la niña no se termina muriendo de mal de rabia, sino que yo diría que se muere como de mal de amor, por decirlo así, porque digamos que la niña nunca tuvo mal de rabia, la niña nunca tuvo todas esas cosas que la iglesia pensaba que tenía, sino que pues la niña en cierta parte que necesitaba era como afecto, por decirlo así. Nunca tuvo afectos de los papás, nunca tuvo afectos de mamá, y cuando de pronto sintió que tenía una conexión con una persona, pues todos pensaban que era que estaba endemoniada, que era que tenía esto. Entonces, como le decía, no, la niña se termina muriendo, y pues sí, es una historia muy, muy linda y pues trágica a la vez. Entonces ¿por qué recomiendo esta novela? Pues que, como le decía, es del autor colombiano Gabriel García Márquez, y pues nos narra una historia muy bonita de desamor y de cómo las cosas eran en los tiempos de antes con respecto a la iglesia, cuando tenía como ese mandato y todas esas creencias que aún hoy en día se ven, como los demonios, como cuando exorcizan a una persona. Entonces, básicamente como que sería eso, profe. Entonces, bueno, el análisis de la obra yo puse que es una estrecha relación entre el tema literario y la realidad, porque en la actualidad vemos aún las creencias e ideas con las posesiones de demonios, o también conocidos como exorcismos, en la cual cree la persona está poseída ocurriendo los exorcismos. Entonces, solamente sería eso, profe. Muy bien, muy bien, muy No, profe, bien, Osquita, de todas maneras, no te bloquees disculpe, sino porque va que divinamente. créame que no le pongo la cámara porque me da pena, profe, porque créame que me siento un poco, no sé, como nervioso. Entonces, con respecto al tema exposición, pero Ay, Oscar, básicamente sería eso, profe. Pero lo haces bien, o sea, no deberías sentirte angustiado. A ver, analicemos un poquito qué podría estar saliendo mal. Me parece que el tono de voz es muy agradable, que tiene su pausa,
que tiene, digamos, su ritmo, que pues llevas una hilaridad en lo que estás planteando, por lo tanto, no deberías dudar de ti desde ningún punto de vista. Lo haces bien. No tienes buletillas, porque, por ejemplo, hay personas que permanentemente están afincándose en alguna expresión. Sí, cuando uno empieza, entre comillas, digamos, como a usar la muletilla, necesariamente el público se cansa. Yo quisiera que tus compañeros te dijeran si no fue agradable el relato, si no tuvo coherencia, si no, incluso las obras de Gabriel García Márquez no es que sean las más fáciles del mundo. ¿Y por qué no son las más fáciles? Porque él tiene por allá, yo no sé qué era lo que comía cada vez que escribía, porque él siempre tenía un dolor de estómago, él era enredado, las narraciones iban y volvían, jugaba con el tiempo, obviamente con carácter magistral, ¿no? Él tenía una gran creatividad para inventarse cosas desde Mauricio Babilonia en adelante y digamos, juega mucho con el pasado y el futuro y el presente, y entonces uno se confunde y las familias son las familias. Entonces, hay mucho de dificultad en exponer lo que son las obras de Gabriel García, y yo creo que para ti estuvo bien. ¿Qué opinan los compañeros? Bien, estuvo chévere. ¿Cierto? Sí, estuvo chévere, Oscar, maduré. Vale, Ahí compañero, le fue gracias. bien. Es que le fue No, bien, es que bueno, yo y se me tampoco le vi faltó nada aportar raro. también que lo que me gustó de este libro fue que obviamente al principio pues yo pensé que la historia, yo nunca lo había leído, obviamente pues uno no lee un libro que entonces yo al principio muestra como una perspectiva, o sea, te muestra como si la historia se fuera a referir a algo, o sea, yo cuando lo comencé a leer yo decía, pero la niña en serio, o sea, yo antes de leer el final yo decía como la niña en serio se va a morir de más de rabia, pero a medida que tú vas leyendo el libro te das cuenta de que el libro no se trata del mal, o sea, del mordisco que lleva al mal de rea como tal, sino que está mostrando como una historia entre dos personas que sentían una conexión mucho antes de conocerse, por decirlo así. Y el padre, aunque era mayor que la niña, el padre sentía un amor puro por ella, o sea, no era un amor malo, por decirlo así, sino que era un amor muy sincero. Pero como en ese tiempo, e incluso ahora, obviamente, por la edad, no es permitido, pues obviamente hubieron muchos factores pues, que no pudieron dejar que esa relación concluyera, aparte de que la niña pensaban que era que estaba endemoniada, como le decía, que era que... Pero no, me sorprendí porque al final, pues a medida que fui leyendo el libro me di cuenta que la niña no estaba endemoniada, sino que obviamente eran solamente las creencias de la iglesia y obviamente la niña al final, pues como le digo, pues para mí se terminó muriendo de amor, porque obviamente por todo lo que pasó, por todo lo que le hicieron, pues creo que eso la afectó muchísimo más. Entonces, pues sí, creo que las personas que no lo han leído, pues obviamente lo recomiendo. Es un libro muy lindo, muy bonito y la verdad tiene un mensaje muy lindo. Entonces, sí, profe, la verdad es que sí. Entonces, Bueno, solamente sería chévere. eso, profe. Héctor tiene Súper, allá Oscar. un comentario. Bueno, pues yo quiero hacerle como una reflexión a Osquitar, y es que nosotros trabajamos ya juntos con otros compañeros en otra clase, nos tocó exponer y no le quiero, o sea, lo que haces no es del libro, es más que todo de él. Yo te aconsejo, compañero, que tengas más seguridad en tu conocimiento y en lo que tú quieres expresar, porque yo por segunda vez puedo definir que tú sufres de algo llamado pánico escénico. Y eso se da es porque no confías en ti mismo. Pues obviamente esto no es una crítica mala, sino al contrario, es para poderte ayudar a crecer un poco más. Entonces, compañero, nada, tienes que lograr llegar a tener esa confianza en ti mismo para no dudar en lo que tú quieres decir, porque mira que en el transcurso de lo que tú nos estabas contando del libro, cogiste más confianza. Entonces, no es de que, es que pronto lo estoy haciendo mal, no, quítate ese pensamiento de la cabeza, porque mira que tú sabes en las cosas que vas a decir, y eso mismo pasó en la otra exposición que tuvimos, que empezabas, no, pero es que me da miedo, pero es que no sé qué, no, simplemente hay que hacerle, chino. Si ustedes tienen conocimiento y lo saben, empieza a desarrollarlo.
Mira que Está cautivas a la gente. sudando de angustia. Sí. ¿Sí o no? No, Está profe, no, pues no, pero cocinado en medio de esa yo todos chaqueta. los consejos y todas las cosas que me dicen, yo las tomo de la mejor manera y nunca las voy a Claro. tomar de mal manera. Entonces, a los que tienen algo que decirme, pues bienvenida sea, no se Qué preocupen. bien, ahí han levantado la mano. Michael tenía la mano levantada. ¿Y quién más? Sí, profe. No, pues para comentar acerca también, yo comprendo mucho a Oscar, pues él sufre, le pasa lo mismo que me pasa a mí, yo sufro, digamos, de ansiedad social. Estoy ahorita tratando sobre eso porque ya es un tema más complicado que, digamos, afrontarlo así simplemente de estar hablando en público, ¿sí? Es como más de, yo soy, digamos, con psiquiatra y psicólogo y todo eso por ese tema. Sí. Entonces, digamos, a mí este tipo de cosas pues las comprendo demasiado porque, digamos, a lo largo de mi vida siempre he tratado de enfrentarlo, siempre, siempre, siempre. Pero al igual está ese esfuerzo y esa valentía que es lo que lo hace sentir a uno como más arriesgado. Digamos, y es cierto que, digamos, en un escenario, cuando tú estás en un escenario, muy pocas personas van a estar pendientes de lo que uno está haciendo. Y sinceramente, eso es lo que uno cree que lo que van a hacer los demás es que lo van a estar criticando. Eso es parte de lo que es la ansiedad. Pero es mentira, muy pocas personas de las que están allí pueden estar pendientes de lo que uno hace. Entonces, pues, no lo comprendo demasiado, prácticamente solo eso. Qué bien. Julito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, divinamente. Bueno. No, quítale, pues yo pienso que le va súper bien y también lo que dice el lector, que digamos que sea más, que tenga más confianza en en lo que usted sabe. Eso a todo el mundo nos ha pasado en algún momento de que le da miedo embarrarla o algo así. Y si, a mí me pareció que el libro estuvo súper bien expuesto. No sabía que existía esa vaina, bueno, esa vaina no, eso de la ansiedad social. Lo estaba leyendo y es, es como denso, ¿no? Es, esa, pues no sé. Sí, compañero, es fuerte. Ese tema es algo complicado. Lo estaba leyendo y digamos que no todo el mundo, por ejemplo, a mí se me da muy bien hablar en público. Claro. A mí sí se me da muy bien, pero no pensé que, pues fue madre. Pero bueno, nada, ahí estamos para apoyarnos entre todos. Claro que así es. Cristian, por allá Michael dice, parceros, se les valora el trabajo. Gracias, Michael. Cristian, adelante. Profe, pues yo iba a comentar que a mí también me pasa algo muy parecido y eso pues yo lo he ido trabajando a través del tiempo, porque yo tengo una curiosidad, es que cuando a mí un tema me gusta mucho, parezco una lora hablando, pero entonces cuando un tema lo hago por obligación o por algo así, sí, me pasa exactamente eso, o sea, me trabo, me asusto, Te bloqueas. me bloqueo, pero sí. Ajá. Entonces, pues, lo he ido trabajando y es pura práctica, es hacerle y hacerle y cometer errores y Qué lástima que ayer todos estaban muy embolatados con los algoritmos, pero la presentación iba orientada a eso. Es que acá podemos sacar dos conclusiones. Una, las presentaciones personales y dos, los escritos se planifican. Cuando uno tiene el control, o sea, cuando uno ha organizado absolutamente todo y tiene todas las herramientas y el as bajo la manga, que es lo de la presentación, y sabe qué va a hacer y uno estudia los movimientos, entra, dice, aquí pongo el chiste, miro a la gente, analizo, tengo mis ejercicios para no atorarme, ya sé que no como dulce ni como galletas y tomo agua y el agua es a la temperatura ambiente y no le meto nada frío porque de pronto me va a dar hipo y no le meto alcohol porque sería terrible y no le meto otras cosas porque sería peor. Y sucesivamente uno analiza y bueno, ¿quién es el público? Y más o menos en qué rango está y mi charla de qué va a ser. Eso le permite a uno establecer qué es lo que va a pasar, porque es que el miedo que las personas tenemos al enfrentar una situación
nueva, es a lo desconocido. Yo particularmente le tengo miedo a lo desconocido. Yo necesito saber específicamente a dónde voy a llegar. Necesito saber quiénes son. Por ejemplo, antes de dictar clases, yo le pregunto a los directores de programa, bueno, ¿y este curso qué? Fíjense que a mí me tocó una clase de estas de comunicación oral y escrita les voy a mencionar qué estudiantes estaban ahí. Estaba ingeniería industrial, estaba ingeniería de sistemas y estaba contaduría pública. El número de personas llegaba casi a los 107 estudiantes. Y los estudiantes venían de una clase de matemáticas así también, a nivel masivo. Y entonces decían, pero ¿cómo es posible que uno pueda aprender con tanto estudiante metido en la clase? Es que ni siquiera uno puede ni preguntar. Entonces yo ya sabía que los estudiantes venían, o sea, chocados con la vida y conmigo. Yo creo que apenas aparecí, dijeron, no está bruja, la pesadilla número 5. ¿A qué hora nosotros vamos a poder tener el aprovechamiento de una materia? Y yo de una vez les dije, yo sé que ustedes están pensando en esto y sé que el número es un número importante, pero yo voy a dar todo de mi parte para que la cosa funcione. Pero ellos ya venían, o sea, mal porque mal. ¿Qué hizo la universidad? Determinó dividir el curso en 2 y quedaron 60 y 60. Y con los 60 hicimos lo mismo que hemos hecho con ustedes. Y entonces, ¿se acuerdan que en algún momento me dijeron, bueno, pero tantos que somos nosotros, si alcanzaremos a ver libros y alcanzaremos a hacer cosas? Y miren que todos han hablado y han participado y han hecho. Entonces, si la situación es conocida y tú tienes la posibilidad de manejarla y anticiparte a los hechos, ahí está maravilloso porque tú ya todo lo tienes planeado. ¿Dónde se le sale a uno de las manos? Cuando uno no conoce. Entonces, si el tema no lo conoce, pues obviamente no lo puede presentar. Si uno no conoce el alcance del tema, pues tampoco puede manejarlo. Si uno no conoce al público, no puede manejar el tema. Si uno no tiene herramientas y no ha planificado, es decir, no ha hecho la escaleta y no ha escrito y no tiene herramientas, pues se sale de chiros. Entonces, obviamente ese ejercicio es para darles a todos aquellos que tienen una angustia de presentación, herramientas clave. Más que todo que ustedes son ingenieros, a ustedes les gusta que el 1 más 1 sea 2. A mí en comunicación, 1 y 1 pueden ser 3, o sea, el papá, la mamá y un hijo. O pueden ser 1, papá, mamá y 3 hijos, 5. 1 más 1, 5. Pero ustedes no, 1 más 1 es 2. ¿Quién más tiene la manito levantada? La tiene Andrés y no sé si Cristian y Julito tienen otro comentario. Yo creo una pregunta para Oscar. Oscar, ¿qué lo motivó a leer ese libro o por qué eligió ese libro? ¿Qué le pasa a Osquitar? Pero está ahí con la Oscar. presentación Chévere. y todo. Oscar. Puede ser que haya ocurrido otra cosa, si no fue de carácter técnico, y es que después del impacto, viene otro impacto. Sí, claro, viene otro impacto. O sea, Ay, es que el pobre sufre de gastritis, mejor dicho. Ya, profe, es que no, como estaba la pantalla chiquitica, no pude encontrar el botón del audio. ¿Por qué me motivé a leer el libro? Pues me pasa, compañero, que aquí en mi casa en realidad hay muchos libros. O sea, yo tengo una cosa, una librería, y hay demasiados libros. De hecho, yo me leí uno de Paul Grace que se llama Instrumentos de la Noche, que es como de misterio, y yo había visto varios libros de Gabriel García Márquez, no recuerdo cuáles son, creo que 100 años de soledad, y cuando estaba en el trabajo, por casualidad me llevé ese libro y comencé a leer como los 2 primeros capítulos, y como yo decía, a mí me dio curiosidad porque la historia comienza narrándote como algo sobre de que la niña se había muerto como de mal de rabia, y yo dije, che, pero el libro de qué trata, ¿será que trata de eso? Y la verdad nunca lo terminé de leer, y cuando la profesora dijo que había que escoger un libro, pues yo dije, voy a terminar de leer el libro, y obviamente agarré ese libro porque quería saber cómo terminaba la historia y de qué trataba esa historia, digamos que, obviamente porque es de Gabriel García Márquez y porque yo lo considero un buen escritor. O sea, ya falleció y todo, pero siempre he tenido mucha admiración por él porque creo que en sus libros siempre relata como cosas muy lindas y además tiene unas historias muy buenas, y como decía la profe, siempre
te muestra como una narrativa y después te retrocede, o sea, maneja una línea de tiempo como, no sé cómo explicarlo. Entonces yo, o sea, siempre quise como terminarlo de leer, entonces siempre dije, bueno, quiero terminar de leer el libro y pues se presentó la oportunidad y pues digamos que lo terminé de leer y a la final me terminó gustando mucho y pues sí, la verdad lo recomiendo mucho. Entonces, también me quiero leer 100 años de soledad porque no, pues sí sé y porque he escuchado mucho sobre el libro y pues sé también que es muy bonito, entonces también creo que va a ser otro libro que también de él que también quiero leerme a futuro. Entonces sí, solamente por eso. Bien, Osquita, chévere. Julio, adelante, Julio. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a mi libro. Yo escogí un libro que se llama Los Amigos del Hombre, ¿sí? Sí. Pero yo quisiera exponer otro. ¿No se puede? Pues sí. Sí, está bien. ¿Y el libro cuál es? ¿Con qué lo Uno cambiarías? uno de Harry Potter, profe. Ah, ok. Entonces nos tocaría. Bueno, no, ya Harry Potter está a mano. Coja otro. Sí, yo sé, por eso lo vi. Va a poner la película en la exposición. No, si se puede, si es para cambiar de día, no hay problema. En ese grupo estabas con Kate, ¿cierto? ¿O no? Los amigos del No, hombre. en mí está Héctor, Sebastián y otro chico. Ah, no, no, recuerdo el no. nombre. Amigos se escribe con H. No. Los amigos del hombre. No, Los amigos del hombre, ese fue el que tú elegiste, de o no, Celso es que profe, no, Ramón. para evitar los amigos del hombre. Ajá, Sí, no, es que dejémoslo así para no complicarte. con Camilo Canelo y con Vane en La Rebelión en la Granja. Pues este grupo tiene, Sí. o sea, los tres libros son muy agradables. Chéveres. O sea, son chéveres Sí. y lo No, sacan de a una. uno de contexto y son, digamos, como divertidos, dejan su enseñanza, pareciera para niños, pero mentiras que no. Por eso fue que lo caractericé como lectura temprana, porque el que no ha leído podría empezar por ahí tranquilamente, ¿ves? Entonces es una experiencia bonita contar acerca de eso, el que no le ha cogido amor a la lectura, entonces pues igual, en la otra, No, sabes que sí, lo vas a poner. sí, los otros son el grupo que tiene el tema de fantasía, que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que lo tiene El Arthur. Olimpo. Andrés, que está con Harry Potter, y la princesa de La cenizas reliquia. que tiene de Laurita, la princesa de cenizas, sí, de Laura Sebastián. Entonces, pues ahí como que la temática es como distinta. No, igual, o sea, aquí vamos a experimentar cosas chéveres y no me parece bien. Bueno, ¿otro comentario? No. Bueno, chévere. No, señora. Bueno, antes de que termine, señor. antes de que la profe termine, mañana, no se les olvide, muchachos, los que exponen mañana. Entonces, mañana sí son 9 personas y mañana sí llevamos el tiempo así. Profe, ¿no los puede decir Julito en un carrerón que le corresponde mañana como para recorderis? Claro que sí. Entonces está Juan Camilo Rodríguez, Michael Steve Caicedo, Cristian Fabián Corredor, Cristian Camilo Canelo, David Polo, Freddy León, Johan Sebastián Ayala, Paula Alexandra, Wilson Leonel Daza. Esos son los que exponen mañana. Allá hay varios temas, profe, pero digamos que por los días sí tocó hacerlos en grupos más grandes. Traté obviamente de no mover los grupos, sino unirlos. Ok, sí, está bien. Entonces ahí. Está bien. Para que lo sepan, muchachos, y no lo olviden. Igual, bueno, pues ahí ya está la imagen en el grupo para que la revisen ahí. Ok. Y estamos cuapa entonces todos. Bueno, muy bien. Señora. Bueno, pues que tengan entonces una feliz noche, que descansen. Felicitaciones a los 3 expositores. Señor. Qué pena contigo. Es que era para pedirte una ayuda, pero es algo personal. Lo que pasa es que ayer, no sé si, pues creo que sí. Kate te comentó que por un tema aquí en el edificio, porque se fue la luz y después volvió bajita, mejor dicho.
no pudo estar en la clase y me comentaron que tú compartiste las notas del parcial y yo quisiera saber mi nota. Ah, sí, dame un segundo. Espérame. Héctor, usted sacó 5. O sea, de verdad sacó 5. Usted con lo cuchilla que está, ya no le creo. Marico, perdón. Sí, Héctor. Su merced sacó 5 y fuera de eso tiene 6 puntos adicionales que no sé dónde ponerlos, pero esperemos a ver qué pasa con el ensayo. Listo, profe. ¿Sí? Muy bien. Listo, profe. Muchísimas gracias. Y los 6 puntos adicionales es creer en mí. tu participación en noticias. Entonces, aquí pues, listo, profe. yo como pues todo lo voy anotando y todo lo voy guardando, entonces ahí está. Listo, profe. Sí, que es que Julia es cuchilla, me iba a robar los otros 6 puntos. ¿Qué tal esto? Así será para el servicio de algoritmos, ¿no? Listo, todo bien. Sí, pues no, yo trato de Listo, tener profe, aquí toda la información lo más organizada posible. Bueno, un abrazo para todos, que les vaya bonito y mañana será un lindo día. Hablen con la Juanis. Ya le queda a Kate la misión de hablar con ella, a ver cómo podemos sacar la bandera del triunfo. Ay, Diosito. Un abrazo para todos. Profe, Descansen. gracias. Feliz noche a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Chao, No, profe, feliz noche, que descansen. Gracias, lo mismo, gracias, chao. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Chao, Vane. ¿Qué tal el día hoy? Chao, profe. Bien, gracias a Dios. Sí, bueno. Sí, señora. Me alegra mucho, mi chinita. Bueno, Dios, señora. Dios te Hola, bendiga. profe. Hola. ¿Qué más, César? Y pide gracias, profe. Es que yo todavía no sé mi nota. Yo cuando me la dio no la escuché y no. Ah, bueno, chinito, entonces tranquilo. Aquí tenemos Gracias. entonces, nuevamente me devuelvo. Su merced tiene 5 en su nota más un punto adicional de noticia. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, señor. Feliz Bueno, noche, que esté bien. gracias, Gracias. feliz noche, que estés bien. Chao.